tal, amigos? De 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Hemos invitado esta mañana para la entrevista política al congresista de Peruanos por el Cambio, Alberto de Belaúnde. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, gracias por la invitación. Bien, gracias a usted por asistir. La novedad asociada a su actividad política más reciente en el Congreso es que ha propuesto formar una comisión en el Congreso para que se aboque a la investigación de todo lo que se llama el caso Sodalicium, las acusaciones que hay de abusos de distinta naturaleza de algunos de sus antiguos jerarcas a jóvenes que estuvieron, digamos, dentro de esa institución, y investigación que ha sido archivada por la Fiscalía recientemente. La primera pregunta es, ¿por qué, antes de que nos cuente cómo ha avanzado la formación de esa comisión, por qué cree usted que el Congreso o al Congreso le corresponde investigar un caso así? Es un tema que he reflexionado mucho, porque yo en principio no soy muy amigo de estar creando comisiones investigadoras. Pero en este caso creo que la indignación que tenemos como sociedad y la indignación que se ha generado ante este manto de impunidad que parece tener el caso, no tiene un correlato institucional que pueda canalizar este tema. Creo que en el caso Sodalicio todavía hay muchísimo que investigar, muchísimo que aclarar respecto no solo a la figura de Luis Figari, sino también a otros líderes de esa institución, sí, y al funcionamiento de la institución como tal. ¿Al funcionamiento de entonces? Al funcionamiento del Sodalicio como institución, y que no sabemos si es que ha cambiado, porque tampoco ha habido una investigación sobre el funcionamiento actual y los integrantes actuales. Y creo que desde el Congreso se puede ayudar frente a esta clara indolencia que ha mostrado el Ministerio Público, en una situación absolutamente extraña en la cual la propia institución reconoce responsabilidad de algunos de sus integrantes, la propia institución pide disculpas, así es, y por el lado del Ministerio Público dice no hay nada. Pero entonces, del lado del Congreso creo que se puede hacer un trabajo, primero, de ayudar a conocer toda la verdad, que las víctimas se sientan escuchadas y atendidas por una entidad del Estado, cosa que no ha pasado hasta ahora. Y tercero, que creo que es igual de importante, es que producto del trabajo de esta comisión se pueda plantear una agenda legislativa para evitar que estos casos se repitan, o para que si se repiten puedan encontrar un cauce legal adecuado. Ya, pero da la impresión de que entonces el Congreso actúa por defecto del Ministerio Público. ¿Esa es la función de las comisiones investigadoras del Congreso? Lo que establece... Es decir, ahí donde la Fiscalía no ha procedido a juicio de un número suficiente de congresistas debidamente, entonces se forma una comisión y la investiga. Lo que establece la Constitución es que los congresistas podemos investigar cualquier tema de interés público. Sí, yo sé, claro. Y lo que creo es que en este caso... sin embargo no investigan todos los temas que existen en el No, universo, evidentemente hay un tema de... Por eso, entonces esa es la pregunta. Entonces, en este caso claramente no se está llegando a la verdad completa. Y creo que es un caso grave, porque además es una metodología de captación de personas y de anular la voluntad de las personas que creo que sí es necesario que se evidencie ante la sociedad y que se discuta qué medidas se pueden tomar para que estos casos no queden impunes. Ya, entonces hay un camino que es a ver qué cosas podemos hacer legislativamente a partir de lo que esta investigación pudiera poner en evidencia. Así es. Pero el otro camino es, ¿qué hago con esta investigación? La llevo al Ministerio Público. Ese es el final de las investigaciones de las comisiones parlamentarias. Pero si uno escucha a las víctimas, que creo que en este caso es importantísimo escuchar a las víctimas, lo que ellos sienten es que no han tenido un espacio real en el cual poder contar lo que les pasó y que conste y que su testimonio valga. El Ministerio Público ha demostrado total indolencia, y el otro caso es una comisión, pero una comisión de parte creada por Pedro Sodalicio, que hizo un muy buen trabajo, y además integrada por personas muy reconocidas, pero eso no ha tenido después un correlato con que permita que las propias víctimas se sientan escuchadas y reparadas. Por el contrario, integrantes de la propia comisión han señalado que lo que ha hecho el Sodalicio después con este informe es de una lentitud y de un maltrato a las víctimas que termina siendo revictimizante. Pero para llegar a la reparación de la que habla, esto tiene que pasar por el Ministerio Público. ¿Escuchadas? No, okay, sin duda. Pero reparadas, eso de ahí no tiene cómo no pasar por el Ministerio Público, el Poder Judicial. Sin duda tiene que llegar al Ministerio Público. Sí. Eso va a ser el correlato final del informe de esta posible comisión. Pero yo creo que hay un acto de poder escuchar otros testimonios, de llevar a la comisión
a los presuntos responsables y frente a las cámaras realizar interrogatorios, hacer las preguntas que todas las víctimas y que toda la ciudadanía quiere hacerle, hay en eso un proceso de reparación que no hay que menoscabar. Yo creo que por el contrario, es muy importante para las personas que han vivido eso. Que no hay que desdeñar, digamos. Así es. Pero, ¿algunos de los delitos o todos han prescrito o no? En el caso de violación sexual, de los que se conocen, sí, están prescritos. Sí, claro. Lo que pasa es que entendamos que aquí hubo toda una metodología que hace bien difícil pensar que el señor Figali se interrumpió súbitamente. Ajá. Porque además las denuncias no son solo contra él, sino contra otros líderes de la organización. Pero digamos, dejado eso de lado, el delito de secuestro todavía no ha prescrito. Entonces ahí todavía hay una posibilidad en el ámbito penal. Sí. Pero también pensemos que es importante que se pueda llegar a una realidad y por último ponerla en evidencia. Ponerla en evidencia y decir, ha prescrito el delito. Pero delincuente fuiste. Acá está la situación, estos son los hechos comprobados, pero ha habido, digamos, la prescripción y tal. Y también porque esto permite que discutamos en el Congreso el tema de la prescripción. Tal vez, digamos... pero eso no va a poder ser... No. De casos, esto, digamos, mirando al futuro y en el ámbito de políticas públicas. Pensar, digamos, el extremo máximo es imprescriptibilidad y hay una serie de posibilidades a discutirse intermedias. Por ejemplo, que la prescripción empiece a correr cuando sean mayores de edad. Porque uno de los temas que sucede cuando un menor de edad es violado, sufre de violación sexual, sobre todo cuando está en una situación de confianza con una autoridad, es que el tiempo que te toma el procesar esto y el poder contárselo a alguien, y no solo contárselo, sino hacer una denuncia, ya todo prescribió. Y son los pedófilos los que se aprovechan de ese tipo de situaciones para asegurar impunidad en su trabajo. ¿Cuál es el eco que ha conseguido en otras bancadas, primero en la propia y luego en las otras bancadas esta iniciativa? Creo que hay una muy buena aceptación. Hemos logrado presentar una moción. ¿Es una iniciativa propia o de la bancada de Perú? Propia, que ha conseguido el apoyo de congresistas de todas las bancadas. Sí. Hay otros congresistas que se están sumando. Yo le agradezco a Úrsula Letona, a Marisa Glave, que no han firmado el documento inicial, pero que lo están firmando en estos días, porque creo que hay una indignación generalizada de cómo se utiliza algo que es tan importante y trascendente para muchas personas como es la religión para cometer ese tipo de delitos. Entonces yo confío que en las semanas por venir, cuanto antes mejor, la comisión permanente pueda poner ese tema en la agenda y poder formar ese grupo de trabajo. Es decir, el camino sería presentar la moción con la firma. La moción fue presentada. Sí. Esto tiene que ser puesto en junta de portavoces, en agenda de la comisión permanente, porque en estas semanas no hay pleno del Congreso. Sí, claro. Y la comisión permanente discutirlo y aprobar la creación de la comisión y su conformación. La comisión permanente puede decidir la formación de una comisión. Efectivamente. ¿Y hay resistencias? ¿Hay alguna bancada o algún miembro de una bancada que ha dicho, no, fíjate, esto de acá no debería ser materia de investigación del Congreso? Hay congresistas de todas las bancadas que han firmado y hasta ahora solo he recibido comentarios de adhesión o de apoyo en el Congreso. En todo caso sería muy interesante, si es que existe algún tipo de resistencia, poder sentarme a conversar con el colega y ver cuál es el miedo o la preocupación. Porque creo que es un tema que debería indignarnos a todos y juntarnos a todos en cómo atendemos a las víctimas, cómo aseguramos que la verdad completa se conozca y sobre todo cómo evitamos que eso se repita. ¿Cómo debería conformarse esa comisión? ¿Con un congresista de cada bancada, respetando las proporciones? ¿Cómo se hace? Digamos, yo creo que la idea multipartidaria trae unos... Bueno, las comisiones son multipartidarias. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, pero yo creo que sí podría ser multipartidaria, un representante de cada grupo, porque además no hay un contenido político, o estrictamente, no hay un contenido... que toque a uno de las comunidades políticas que están sentadas en el Congreso. Exactamente. Hay un tema de interés público, clarísimo. Claro, que eso es lo que me imagino yo también mueve a una instancia política relacionada con la polis, con el grupo, digamos, social organizado, que es lo que los mueve a investigar, pero no es política en el sentido de que no tiene que ver tiene consecuencias en la coyuntura política, digamos. Sí, bueno, eso no debería ser óbice para investigar nunca, pero en este caso, claro, se hace más... Digamos, facilita la búsqueda de consenso en cuanto a la conformación del grupo. ¿Y cuánto tiempo se van a conceder si es que, digamos, en la iniciativa
que usted impulsa, ¿cuánto tiempo debería tener una comisión así para hacer su investigación y presentar su informe? Creo que el promedio de ese tipo de comisiones 180. investigadoras son 120, 180 días. Creo que se ha planteado de manera muy clara en la moción qué es lo que se tiene que investigar, que son las denuncias respecto a Figari y otros líderes del sodalicio, y este segundo espacio de ver cómo evitamos que eso se repita a futuro. Pero ha mencionado usted también investigar cómo funciona actualmente el sodalicio. Eso podría generar resquemores en otras instituciones. ¿Por qué me van a investigar cómo funciona una institución privada? Es decir, si hay denuncia de delito, se investiga el delito, pero, No, el sodalicio no tendría por qué sentirse... No, lo he dicho otras análogas pueden sentirse... No, lo que yo creo es que al sodalicio, me pueden investigar a mí también. Evidentemente es público, sin duda, porque acá lo que hay es una denuncia, no solo contra una persona, sino contra toda una estructura que montó esa persona para asegurar la impunidad de sus actos. Entonces, si esa es la denuncia, hay que conocer si esa estructura se desmontó o no. Si es que ahora los chicos que entran al sodalicio pueden tener contacto con su familia o no. Si tienen mecanismos internos de denuncia o no. Si se sigue como hay las denuncias, mandando al exilio a aquellos integrantes del sodalicio con denuncias de violación sexual para que no afronten la justicia o no. Hay una serie de preguntas que no solo tienen que ser respondidas por los responsables directos, sino por la institución. Usted aspira a integrar esa comisión, me imagino. A mí me gustaría integrar la comisión, pero a mí lo que me gustaría es que la comisión se cree. Y sea o no integrante, yo aportaré y ayudaré a que se pueda conocer la verdad. Y a propósito de esta comisión y la situación con la Fiscalía, es decir, ustedes tratarían, o el Congreso trataría de suplir lo que la Fiscalía no ha hecho, pero eso es una manera adecuada, digamos, de procesar problemas de esta naturaleza, es decir, bueno, ok, bueno, piña. No, hay un problema sin duda en la Fiscalía. Yo espero que, sobre todo después de la entrevista de ayer, el órgano de control interno de la Fiscalía tome acción. Me parece inaceptable los argumentos que ha utilizado la fiscal, no solo en la entrevista, sino lo más importante, en la resolución. No ha valorado los hechos adecuadamente, no ha valorado todas las pruebas que se le han dado, hace juicios de valor de manera muy ligera y llega a conclusiones que no se sostienen, como por ejemplo, que no hay daño psicológico, cuando el propio sodalicio, como parte de la reparación, le está pagando tratamiento psicológico a más de una de las personas que se reconocen como víctimas. La propia institución habla de víctimas, reconoce el estatus de víctimas de muchas personas, y nada de esto es mencionado por la fiscal. No analiza, menciona el paso, pero no analiza el contenido del informe de esa comisión independiente creada por el propio sodalicio. Y en fin, una serie señala que no ha habido un solo denunciante por el tema de violación sexual, cuando sí lo ha habido. Entonces hay una serie de hechos ya de metodología a la hora de investigar y llegar a conclusiones básicas que han fallado. Yo espero que ahora que se está llevando esto a otra instancia, al Ministerio Público, se pueda hacer un mejor trabajo y ayudar a las víctimas a encontrar justicia. Ahora, parte del problema con los testimonios es que, comprensiblemente, muchas de las personas perjudicadas brindan testimonios, pero bajo alias, no quieren, digamos, que su historia sea de dominio público. Y se entiende. ¿Cómo no se va a entender? Porque además, no solo por los problemas que eso trae en cuanto a procesamiento, en cuanto a qué pasará en la sociedad frente al caso, sino también porque la gente que sí se anima a denunciar recibe respuestas como las que da esta fiscal. Oye, a ti te veo muy bien, no has tenido ningún daño psicológico, incluso aparecer sonriendo y viaja. Claro, esto te sirvió para formar carácter. Inaceptable, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos como país que las personas se atrevan a denunciar cuando reciben ese tipo de tratos por parte de la Fiscalía? Entonces, aquí hay un tema de fondo en cómo funciona el Ministerio Público y cómo tratamos a las víctimas en nuestro país, que creo que es muy importante también reflexionar. ¿En cuánto tiempo deberíamos saber si se forma o no la comisión? Yo espero que, dada la gravedad de este tema, se pueda conformar esta semana o la próxima. Depende de la Junta de Portavoces, que tiene que ponerlo en la agenda de la Comisión Permanente. Pero, digamos, en enero debería de resolverse esto. Yo espero que este mes podamos tener creada la comisión para que empiece a trabajar cuanto antes, porque creo que es un tema que ya ha pasado mucho tiempo y hay muchas personas que reciben un permanente maltrato en su condición de víctimas y eso es inaceptable.
Bien, eso con respecto al tema Sodelicium, que era lo que nos convocaba hoy día, suerte además con la formación de esa comisión. Había otro tema a propósito del cual quería conversar con usted, que entiendo no es un tema al que está directamente involucrado, pero habida cuenta de que en alguna entrevista anterior usted me manifestó que se sentía un liberal. Quería preguntarle qué cosa piensa del agrobanco, de la actividad empresarial del Estado en general y de la circunstancia de que el FONAFE le haya puesto 150 millones más para que siga funcionando después de que perdió 96 millones el año pasado. ¿Le parece es una manera adecuada? ¿Le parece un esfuerzo razonable que el Estado se mete en ese tipo de cosas? La Constitución es muy clara al establecer en el capítulo económico el rol subsidiario del Estado en la actividad económica. Acá habría que estudiar, como bien señalas, no es un tema de mi expertise, no está en las comisiones de trabajo que yo integro, pero hay que estudiar por qué el rol que está cumpliendo el agrobanco no puede ser cumplido por la banca privada. ¿Cuál es ese elemento que hace necesario que el Estado intervenga, que el Estado se olvide de ese rol subsidiario y encontrar una respuesta, porque como bien señalas y como bien la respuesta es política, sintetizado en un editorial de Diario del Comercio, no es que ha venido funcionando de la manera más adecuada y finalmente lo que se está gastando ahí o lo que se está perdiendo ahí es dinero de todos los contribuyentes. Así es. Así que es un tema que sin duda tiene que estudiarse a fondo. Pero yo no voy a adelantar, no voy a dar el titular de qué espanto, que habría que estudiar el tema, pero si hay muchas situaciones. Pero habría que estudiar, parece un globo soltado al éter, así, a ver si alguien se interesa e investiga qué pasa con estos dineros de la gente que están siendo... No, sin duda es un tema importantísimo. Drenados de esta forma. Este tema puede ser visto por la Comisión de Economía, la Comisión de Agricultura del Congreso, y tener una discusión más de fondo respecto a la necesidad de contar con estas entidades o no, y sobre todo, si es que existen, cómo es que se produce este problema en la entrega de fondos y en esa cuestión que ni siquiera se está llegando a los beneficiarios. Ya, pero hay una diferencia entre la Constitución dice eso y yo creo tal cosa. Si yo principistamente, ideológicamente pienso determinadas cosas y no estoy de acuerdo con lo que dice la Constitución, puedo decirlo, ¿o no? No, pero sí creo en el rol subsidiario. Sí, entonces sí cree en el rol subsidiario. Yo lo que creo es que... ¿Está seguro que es un liberal? ¿No será un social cristiano usted? No, social cristiano no lo creo. Soy demócrata tal vez. No demócrata creo... no se opone a ninguna de esas cosas. No, lo que yo creo es que hay que ver el tema de fondo. Como te digo, a mí el gran signo de interrogación que me genera es por qué esto no puede ser realizado por la banca privada. Y esa pregunta que hay que responder y te prometo trasladarlo a las instancias del Congreso correspondientes para que te sientas representado también. Me siento representado y seguramente todos los que ven que sus impuestos son drenados de esa forma también sin duda tendrán la misma preocupación. Lo que pasa es que es algo que no se nota, digamos, dentro de la frondosidad de las actividades a las que se compromete el Estado. De repente dice, 150 millones no importa, pero 150 millones aquí, claro, además hay una cuestión de principio. Hay un tema de fondo y además porque está establecido en la Constitución. Finalísimamente, Odebrecht, yo sé que no es tampoco otro caso que por el momento los haya tocado a ustedes muy directamente. ¿Qué piensan de estas últimas intervenciones? A mí hay un tema que me llama... Esta última detención, porque la otra no ha podido... Todavía no se ha realizado. A mí me llama muchísimo la atención que la persona que haya recibido la coima sea el viceministro de Comunicaciones para un tema que responde al viceministerio de Transportes. Creo que hay una intención de esa persona intervenida de ser un colaborador eficaz, lo cual creo que sería importantísimo porque una de las metodologías... ¿Y eso le explicaría que la hayan detenido primero a esa persona? Bueno, una de las metodologías del trabajo, estaba leyendo del trabajo en Brasil, fue justamente ir a los mandos medios y con esta figura de colaboración eficaz, que ellos den los elementos de juicio que son mucho más difíciles de conseguir para capturar a los grandes responsables. Espero que esa sea también la metodología de trabajo del Ministerio Público. Yo confío mucho en el fiscal de la Nación para esos temas y habrá que apoyar y sobre todo asegurar que sea una investigación independiente donde el poder político no termine teniendo un... Pero una persona en una vida no da la impresión de ser la más colaboradora de todas, digamos, para la investigación, ¿no? Sin duda que no. Muy bien. Muchas gracias al congresista Alberto de la UNDE. Suerte con la formación de esa comisión y nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.